vamos a hablar de exportaciones porque Uruguay 21, el instituto, divulgó en las últimas horas el cierre de las exportaciones. ¿Cómo le fue al Uruguay en el año 2020, que todos sabíamos que iba a estar bastante afectado por la situación de caída mundial por la pandemia? Y lo cierto es que los números reflejan justamente eso. Podemos ir a la primera placa para ver cuánto se vendió, y se vendió en total, considerando también las zonas francas, 8.076 millones de dólares. Esta cifra está en millones de dólares, lo que representa un 12,5% menos. Los peores meses para el Uruguay fueron de febrero a agosto, donde se sintió más fuertemente la caída de la demanda, sobre todo a nivel internacional. Nuestro principal socio es China. En febrero ya estaba con la pandemia totalmente constituida y siendo un importante problema. Entonces, para ese país, bueno, entonces desde febrero a agosto se vio lo peor y luego en los últimos meses ya se empieza a ver un cierto repunte. Bueno, ¿a qué países exportamos? Lo podemos ver en la siguiente gráfica. Sigue siendo China el primer lugar. Podemos ver la siguiente, si podemos pasar a la siguiente gráfica y después volvemos a esta. China sigue siendo el país que encabeza como el primer comprador, lo sigue Brasil, después la Unión Europea en su conjunto, Estados Unidos, Argentina, México y Argelia en séptimo lugar como mayores compradores de los productos uruguayos. ¿Y cuáles fueron los bienes que más se vendieron? Ahora sí volvemos a esa placa. Lo cierto es que la carne uruguaya sigue siendo el principal rubro de exportación, pero hay que tener en cuenta este dato que se puede ver en la tabla ahí que divulgó Uruguay 21, y es que cayó 11% respecto a el año anterior. Y lo que dicen algunos analistas que están empezando a advertir es que Uruguay en este año 2020, y no necesariamente producto de la pandemia, lo que hizo fue perder cuota de mercado que lo ganaron otros países. Entonces eso sin lugar a dudas pasa a ser un desafío. El segundo rubro de exportación es la celulosa, que de todas maneras tuvo una caída del 28%, también la soja en tercer lugar, que también cayó, y además también se destacan los lácteos, que se mantuvieron estables. Luego se reparte entre concentrado de bebidas, arroz, madera, subproductos cárnicos, productos farmacéuticos y los plásticos. Solamente el arroz y los productos farmacéuticos tuvieron cierto crecimiento respecto a años anteriores. Y a todo esto, bueno, ¿qué dicen desde la Unión de Exportadores? Lo que dicen es que China justamente es el socio prioritario al que Uruguay le tiene que seguir poniendo atención. Nada sustituye a China, concretamente es lo que dicen. La economista María Laura Fernández espera que en el corto plazo se recupere este mercado que cayó en el año 2020. Tuvimos un buen desempeño de Estados Unidos, donde tuvimos aumento de exportaciones de carne, de fruta, y bueno, también hubo otros mercados que hicieron un poco de sustituto en algunos rubros, mercados como Turquía, como Egipto, donde se ha logrado exportar arroz, otros productos cárnicos y demás. Pero nada sustituye a China, o sea, necesitamos volver a exportar los flujos que exportábamos a China y aumentarlos, porque en realidad China tiene unas posibilidades prácticamente infinitas para nosotros. Por lo tanto, necesitamos recuperar ese mercado que en términos anuales terminó en caída, pero la caída fue cada vez menor, con lo cual esperamos que se recupere. Argentina y Brasil han sido mercados donde hemos tenido caídas anuales y tenemos una diferencia cambiaria que nos perjudica mucho, tanto con Argentina como con Brasil. Eso tenemos que tratar de revertirlo, porque en algún momento, cuando se abran las fronteras, eso se va a sentir mucho. En servicios tuvimos una caída enorme por los servicios de turismo, ¿no? Que es una exportación de servicios, los turistas que llegan a Uruguay. Pero buenas noticias por el lado de los servicios de software y de informática, que eso sí aumentó.